¿Alguna vez has sentido que has vivido toda tu vida en la oscuridad, esperando que algo tuviera sentido? Como si la respuesta siempre se te escapara de las manos, incluso cuando orabas, esperabas y persistías. Quizás has cargado con dolor, silencio y pérdida, creyendo que todo era abandono. Pero, ¿y si te dijera que no fue abandono, sino una estrategia? Que Dios, todo el tiempo, escondió algo valioso, no para negártelo, sino para protegerte hasta que estuvieras listo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte. Este no es un mensaje más, es una revelación que podría convertirse en la clave de tu comprensión espiritual, porque ha llegado el momento. Dios dice: te he ocultado esto toda mi vida, pero ahora por fin te lo voy a revelar. Mucha gente piensa que cuando Dios guarda silencio es porque se ha dado por vencido, pero su silencio casi siempre es una construcción. Lo que parece una pausa a menudo es una preparación, y lo que interpretas como una demora puede ser en realidad el momento exacto en que te estaba ocultando, de las críticas, de las guerras prematuras, de los lugares equivocados. Te retuvo hasta ahora porque había algo en ti que aún necesitaba madurar. Y ahora que ha llegado el momento de la revelación, todo empieza a tomar forma. ¿Alguna vez has experimentado esto? Esa sensación de estar atrapado en un ciclo aparentemente interminable, como si estuvieras esperando algo que ni siquiera sabes qué es. Este tipo de vacío es más común de lo que parece, pero lo que pocos entienden es que Dios solo revela lo que nuestra alma está lista para soportar. Y si estás escuchando esto ahora, es porque has perseverado y has llegado al punto en que la revelación finalmente puede descender del cielo a tu espíritu. Lo más poderoso de toda esta historia es que, incluso sin darte cuenta, estabas siendo moldeado. Dios estaba cuidando tu raíz, no solo tu fruto. Estaba limpiando las bodegas de tu alma, ordenándote antes de bendecirte, porque lo que Él liberará ahora no puede desperdiciarse. El tiempo de esconderse ha terminado. La época de la revelación ha comenzado. Y mira, esto no significa que todo cambiará en un abrir y cerrar de ojos, pero lo que sí cambiará es tu comprensión, tu postura, tu visión. Dios quiere que veas lo que había detrás del silencio, del dolor, de los no, porque ahora te abre los ojos para mostrarte que nada de eso fue en vano. Estás siendo llamado a vivir lo que se guardó desde el principio, y eso no es poca cosa. Quizás todavía estés asimilando todo esto, pero presta atención. Algo del cielo vendrá y hará que todo lo que has vivido hasta ahora tenga sentido. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar ahora. Estás llamado a vivir lo que se guardó desde el principio, y eso no es poca cosa. Quizás ahora mismo, mientras escuchas todo esto, algo se agita en tu interior. Un recuerdo, una vieja oración, un momento en el que casi te das por vencido. Decides seguir adelante. Y si esto te conmueve de alguna manera, cuéntamelo en los comentarios. De verdad, escribe lo que más te ha conmovido hasta ahora, lo que sientes que Dios te está revelando en este momento. Hay muchas personas en silencio, pasando por procesos similares, y tu comentario podría ser justo lo que alguien más necesita para entender que no está solo. Si este contenido te conecta, dale a me gusta. No es solo un botón, es una forma de demostrar que este tipo de mensaje debe continuar. Además, al darle me gusta y comentar, YouTube comparte este mensaje con más personas. Es como plantar semillas donde el ojo no puede ver y dejar que Dios las haga crecer donde se necesitan. Y si sientes que esta voz te llega, si quieres seguir recibiendo este tipo de palabras que te llegan al corazón, suscríbete al canal ahora, porque esto no se trata de números, se trata de personas reales que necesitan saber que aún hay esperanza, que aún hay un plan y que el cielo sigue hablando. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido. Eres parte de eso. Ahora respira hondo.
porque lo que Dios está a punto de revelarte en los próximos minutos puede ser aún más profundo de lo que imaginas. Continuemos. ¿Por qué Dios le ocultaría algo importante a alguien a quien ama? Esta pregunta parece extraña a primera vista. Después de todo, si nos ama, ¿por qué no nos revela todo de inmediato? ¿Por qué no nos abre los ojos de una vez por todas y nos muestra qué hay detrás de tanto silencio, tanta espera, tanta lucha que no entendemos? La verdad es que no todo lo valioso se puede entregar en bruto. El oro no viene ya hecho. Necesita ser purificado en el fuego antes de brillar. Y lo que Dios tiene para revelar en tu vida es oro puro, pero requiere preparación. Hay un tiempo para esconderse tan necesario como el tiempo para exponerse. Y el escondite de Dios no es un castigo, es cuidado. Se esconde para preservar. Se esconde porque sabe que ciertas revelaciones prematuras pueden destruir lo que aún se está formando. ¿Te has preguntado alguna vez si hubieras descubierto en aquel entonces qué puedes llevar con mayor madurez hoy? Quizás lo habrías desperdiciado o incluso habrías huido. Dios te ama tanto que eligió esconderse en lugar de perderte. Lo que muchos llaman demora, Dios lo llama construcción, porque cuando la mente está confusa, el corazón angustiado y la mirada nublada, ni siquiera las promesas más hermosas tienen sentido. Por eso Él guarda silencio, porque mientras tú insistes en comprender con prisa, Él obra con precisión, y cuando dejamos de forzar una respuesta, Él empieza a abrirnos los ojos a la verdad que ya existía desde el principio. Es curioso pensar que a veces el dolor se convierte en el lenguaje más eficaz que Dios encuentra para enseñarnos a ver lo oculto. No siempre revela explicando, a menudo lo hace permitiendo. Permite pérdidas que revelan lo que realmente importa. Permite puertas que no se abren para protegernos de lo que no vemos. Incluso permite el vacío para que nos demos cuenta de que solo Él puede llenarlo. Lo cierto es que en su silencio se desarrolla una pedagogía espiritual tras bambalinas en nuestra alma. Y mientras todo esto sucede, hay un detalle sutil que pocos notan. La revelación de Dios no se trata solo de lo que Él quiere hacer por fuera, sino de en quién necesitas convertirte por dentro. Lo que estaba oculto no era solo una promesa, sino una identidad, una fuerza que aún no habías reconocido, un potencial latente, una claridad que solo llegaría con el tiempo. Y es en este punto que todo empieza a cambiar, porque cuando comprendes que lo oculto era parte del proceso, incluso el dolor cobra significado. El impacto de esta comprensión no es pequeño. Cambia tu forma de decidir, reaccionar y confiar. La mente que antes luchaba por el control, ahora descansa en la certeza de que hay una estrategia mayor tras la espera. Alma que antes se sentía perdida ahora se da cuenta de que estaba siendo guiada paso a paso, incluso en días en que todo parecía fuera de lugar. Y es precisamente entonces cuando comprendes. Dios no te ocultó la bendición, Él la ocultó dentro de ti. Durante este proceso se fue creando algo silencioso, una mayor sensibilidad para escuchar lo no dicho, una madurez para afrontar lo que aún no ha llegado, y una autoridad espiritual que no se compra, se forma. Y la verdad es que esta formación no ocurre bajo los focos, sino tras bambalinas. Mientras nadie observaba, Dios te estaba dando herramientas internas que ahora apoyarán lo que está emergiendo. La mentalidad cambia. La fe deja de ser una simple esperanza frágil y se convierte en convicción. Tu perspectiva del tiempo también cambia. Dejas de correr contra él y empiezas a moverte con él, sabiendo que cada segundo tiene un propósito. Este cambio no proviene de la teoría, proviene de la revelación. Y la revelación no se fuerza, recibe, en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Y cuando el cielo lo decide, nada puede detenerlo. Y lo más hermoso de todo esto es que Dios no revela para impresionar, revela para transformar. Él sabe exactamente cuándo estás listo para tomar lo que Él quiere confiar en tus manos. Y cuando dice, ahora, no es porque el tiempo haya cambiado,
sino porque tú has cambiado. Has pasado por las fases ocultas, los ajustes secretos, los procesos internos que nadie vio. Y ahora, lo que comienza a emerger con claridad. Hay ciertas verdades que solo florecen tras muchas caídas. Hay direcciones que solo emergen tras el caos. Y hay respuestas que solo aparecen cuando te cansas de preguntar. Porque es en este agotamiento humano donde nace la revelación divina. Cuando lo has intentado todo, cuando has renunciado a comprender, cuando solo queda confiar, entonces, sí, el velo comienza a rasgarse y lo oculto empieza a tener sentido. Y de repente, te das cuenta, ahí todo estaba, pero solo ahora puedes verlo. Si en algún momento de este video sentiste que Dios te hablaba directamente, escribe aquí en los comentarios, ahora tiene sentido. Puede que sea solo eso, una frase, pero podría ser la respuesta que alguien necesitaba hoy. Y también podría ser una señal de que estás listo para ver lo que Dios comienza a revelar. A veces, la falta de respuesta nos deja sintiéndonos excluidos, como si nuestras oraciones se estrellaran contra el techo y regresaran vacías. Lo cierto es que cuando el cielo se queda en silencio, nuestras mentes se llenan de dudas. ¿Sigue Dios conmigo? ¿O de verdad cometí un error tan grave como para merecer este silencio? Estas preguntas nos invaden sin pedir permiso, pero lo que pocos comprenden es que el silencio de Dios no es rechazo, sino construcción. Es el espacio preciso donde Él obra lo que no se pudo hacer con el ruido, la prisa y la desesperación. Dios no te ignoró, te ocultó, porque no todo puede revelarse antes del momento oportuno. Hay un tipo de amor que protege en silencio, un cuidado que prefiere no ser comprendido ahora para evitar heridas mayores más adelante. Dios no necesita nuestra aprobación para hacerlo mejor. Él sabe lo que tú aún no sabes. Él ve lo que tú aún no ves y actúa en una dimensión temporal donde todo cobra sentido, incluso cuando aquí en la tierra todo parece fuera de lugar. Su silencio no es ausencia, es fervor. Es como si dijera, si te hablo ahora, podrías precipitarte. Si te lo muestro ahora, podrías no apreciarlo. Pero si te retengo un poco más, lo entenderás por ti mismo, con madurez. Esta mentalidad lo cambia todo. Cuando te das cuenta de que te están preparando, no castigando, la espera cobra sentido. El dolor se convierte en una herramienta, la duda en combustible para la fe. No porque todo se haya aclarado, sino porque ahora comprendes el valor del proceso. Dios no siempre responde con palabras, a veces responde con silencio, y aún así responde, porque en este silencio, Él reorganiza tu visión, reorienta tus sentimientos e incluso reorienta a las personas que te rodean. Es en este tiempo de aparente ausencia que empiezas a desarrollar algo más valioso que la respuesta misma. Empiezas a desarrollar confianza, y la confianza es más fuerte que la comprensión. La fe madura no requiere explicaciones detalladas, se basa en promesas, no por ingenuidad, sino porque ha vivido lo suficiente como para saber que todo lo que Dios hace, incluso lo incomprensible, tiene un propósito eterno. Esta transformación interior es lo que te permite continuar, incluso sin ver, y por eso te escondió, no por desprecio, sino por estrategia. Hay momentos en que la preparación es tan profunda que ni siquiera te das cuenta de cuánto estás cambiando, pero de repente empiezas a reaccionar de forma diferente. Lo que antes te desesperaba ahora te enseña. Lo que antes era una fuente de crisis ahora es una fuente de crecimiento. Esta es una señal de que la revelación está cerca, porque nadie está preparado sin una razón. Cada silencio ha tenido un impacto. Cada oración sin una respuesta visible ha construido una nueva capa en tu alma. Y cuando el alma está más firme, Dios libera aquello que antes podría haber sido una carga. Este viaje de espera suele ser la parte más importante de tu historia. No se ve en fotos, no brilla a los ojos de los demás, pero es en este lugar oculto donde se fortalecen los cimientos.
Dios nunca comienza nada grande, terreno inestable. Y sabía que, para entregarte lo que tiene reservado para ti, necesitaba fortalecer tus cimientos. Y fortalecer los cimientos lleva tiempo. Requiere excavar. Y excavar es doloroso porque remueve lo enterrado, lo que creías haber superado, lo que preferirías no recordar. Pero esto es precisamente lo que garantiza que cuando Él construye lo que prometió, nada se derrumbará. Las decisiones que tomas en silencio moldean lo que experimentarás en el ruido. Cuando nadie te ve, cuando todo parece estar en calma, cuando solo tú sabes a qué te enfrentas, ahí es donde se forja el carácter. Ahí es donde se pone a prueba la obediencia. Ahí es donde la fe deja de ser una bonita teoría y se convierte en verdadero combustible. Y cuando se establece ese nivel de confianza, llega la revelación, no porque la hayas forzado, sino porque la has soportado. Algunos creen que solo están listos cuando se sienten fuertes, pero, según la lógica celestial, estás listo cuando permaneces, incluso cuando te sientes débil. Es cuando continúas, incluso sin aplausos, cuando oras, incluso sin sentir, cuando confías, incluso sin ver. Esta es la clase de fe que Dios honra con revelaciones, porque Él sabe que tu corazón ya no busca respuestas, sino presencia. Y cuando la presencia se vuelve suficiente, lo que antes estaba oculto comienza a liberarse. Hay algo que Dios está despertando en ti ahora mismo, una nueva percepción, una valentía que antes no tenía cabida, una conciencia más profunda de quién eres en Él. Y esto no nació por casualidad, nació del proceso, de noches de insomnio, de oraciones silenciosas, de amén llorados que nadie escuchó. El tiempo de espera no fue en vano, fue una inversión. Creciste, incluso sin darte cuenta. Y ahora, todo lo que antes parecía silencioso se transformará en claridad, porque quienes atraviesan el escondite con humildad emergen con autoridad. Si este pasaje te hizo ver algo confuso, escribe aquí, en los comentarios: el silencio me preparó. Esta frase puede ser simple, pero contiene el poder de todo lo que has soportado hasta ahora. Y quizás, al escribir esto, también liberes a alguien que aún intenta comprender qué hace el cielo en silencio. Cuando hablamos de los planes de Dios y de cómo obra en silencio, es imposible no recordar la historia de José, un joven que tenía hermosos sueños y grandes promesas, pero vio cómo su vida daba giros que parecían completamente contrarios a todo lo que el cielo le había mostrado. José vio cómo sus propios hermanos lo vendían como si fuera una carga. Lo arrojaron a un pozo, luego a un mercado de esclavos. Más tarde fue acusado injustamente, e incluso después de hacer el bien, fue olvidado en prisión por aquellos a quienes ayudó. A ojos humanos, todo parecía un castigo eterno. Pero tras bambalinas, espiritualmente, lo que estaba sucediendo era la cuidadosa construcción de algo que ni siquiera él podía imaginar: un trono. José no lo sabía, pero el pozo era parte del camino. No lo entendía, pero la prisión era una sala de entrenamiento. Todo lo que parecía injusticia servía para perfeccionar al hombre que gobernaría una nación. Lo que se escondía no era solo el trono de Egipto, sino la versión fortalecida de sí mismo que solo nacería después de tanto dolor. Y este es el punto que pocos logran ver mientras viven el proceso. La revelación de Dios no siempre es algo externo. A veces, la revelación más poderosa es descubrir que lo que parecía un final era, de hecho, el comienzo de algo extraordinario. Por eso, en muchos momentos de la vida, necesitamos tener una perspectiva más amplia que la que tenemos ante nuestros ojos. Porque mientras lloras por no entender lo que sucede, Dios sonríe porque sabe a dónde te llevará esto. El impacto que ciertas experiencias tienen en nuestra estructura interna es mucho mayor de lo que podemos percibir en ese momento. Pero es este impacto el que allana el camino para cambios profundos, para tomar decisiones más acertadas, para una transformación genuina. Dios no desperdicia el dolor, no se contradice.
Y si permitió que ciertas cosas te sobrevinieran, no fue para destruirte, sino para extraer de ti algo que solo emerge cuando estamos quebrantados. José tuvo que ser traicionado para aprender a perdonar, incluso antes de tener poder. Tuvo que ser olvidado para aprender a depender de Dios y no de los hombres. Tuvo que hundirse en lo más profundo para que, al ser exaltado, su mentalidad no lo traicionara. Esta verdad oculta, a veces, lo que parece una caída es en realidad la pendiente exacta para el salto que viene después. La trayectoria de José nos enseña que no siempre necesitamos entenderlo todo para confiar. No tenía todas las explicaciones, pero sí la dirección. Desconocía el momento exacto, pero continuó sembrando fidelidad en los lugares más inesperados. Y cuando llegó el momento de la revelación, todo cobró sentido. No fue solo el trono lo que cambió su vida, sino la comprensión de que estaba preparado para gobernar con un corazón limpio, con perdón genuino, con equilibrio emocional y sabiduría espiritual. Todo esto comenzó en las fases ocultas, donde nadie aplaudía, donde solo Dios veía. Y aquí viene una de las partes más profundas de esta historia. Si José hubiera recibido el trono antes de su encarcelamiento, tal vez el poder habría revelado un orgullo que aún no había sido abordado. Quizás no sabía cómo lidiar con sus hermanos, con su sed de venganza, con su dolor no sanado. Pero Dios sabía lo que él aún no sabía. Dios vio lo que él aún no veía. Y así ocultó, permitió, protegió, hasta que el corazón estuvo listo. Porque la verdadera revelación no se trata solo de llegar a un lugar, se trata de llegar completo. Y a Dios le importa más en quién te conviertes que dónde terminas. El impacto de esta comprensión es liberador. Nos hace mirar atrás con otros ojos. Nos deja con una sensación de mayor ligereza, porque incluso los días que parecían insignificantes, ahora se revelan como parte de una compleja y perfecta ingeniería espiritual. Nada fue casual, nada fue en vano. Cada retraso, cada no, cada silencio, todo esto formaba parte de un guión que el cielo ya había escrito antes de que siquiera comprendieras lo que estabas experimentando. Hay etapas en la vida en las que Dios solo espera madurez para seguir adelante, incluso sin un mapa, incluso sin garantías, porque sabe que tarde o temprano lo oculto se revelará, y cuando lo haga, será imposible decir que fue suerte. Quedará claro que fue preparación, que hubo decisiones difíciles, largas noches, luchas internas, pero también habrá una paz diferente, la paz de quien sabe que no fue en vano, de alguien que lleva cicatrices, sí, pero también claridad, y cuando esa claridad llega, algo dentro de nosotros cambia. Por eso, historias como la de José no son solo registros antiguos, son códigos espirituales, mapas ocultos, pistas que Dios dejó para quienes aún intentan comprender el funcionamiento interno, sus propias vidas. Porque a veces, al leer la historia de otra persona, empezamos a comprender la nuestra, y cuando nuestro corazón se abre a ella, la revelación llega como una luz en una habitación oscura. No grita, sino que invade. No fuerza, sino que transforma. Si esta parte de la historia te conmovió de alguna manera, escribe aquí en los comentarios: Dios me está preparando para el trono. A veces, esta simple frase ya es el comienzo de una revelación que nunca imaginaste que estaba así, listo para recibir. Hay momentos en que el silencio de Dios parece ensordecedor. Rezas, esperas, insistes, pero nada cambia por fuera. Y lo más angustiante es que todo en tu interior parece implosionar. Surgen preguntas, surgen suposiciones, surgen comparaciones con quienes parecen avanzar, mientras tú permaneces en el mismo lugar. Es una sensación confusa de estar apartado de la corriente, como olvidado en una curva del camino. Pero lo que los ojos no ven en este momento, el espíritu siente. Algo se está construyendo, no externamente, sino internamente. Y esta construcción interna siempre es más valiosa porque sostiene lo que está por venir.
Mientras llorabas, Él te limpió. Mientras cuestionabas, Él te moldeó. Mientras te sentías perdido, Él te alineó con un propósito, porque Dios no desperdicia lágrimas sinceras, las recoge, las riega, y con ellas planta raíces. Lo que parece una pausa, a menudo es una siembra, y lo que parece silencio en realidad es pulido. Te miras y solo ves cansancio, desgaste, marcas, pero Dios mira y ve preparación, resiliencia, estructura. Es este tipo de trabajo profundo el que sustenta grandes promesas. Es este tipo de madurez la que Él espera antes de soltar lo que te pertenece. El dolor no es agradable y el proceso nunca será cómodo, pero es en este terreno árido donde florecen las mayores revelaciones, porque cuando el ruido se aquieta, el alma aprende a escuchar lo que realmente importa. Es entonces cuando descubres cosas sobre ti mismo que nunca habrías notado en momentos de euforia. Es entonces cuando ciertas verdades ocultas comienzan a emerger como respuestas. No se entregan por arte de magia, se desentierran. Y cuanto más profundizas, más claro se vuelve que Dios no solo está escribiendo una historia sobre ti, sino dentro de ti. Algunos piensan que el silencio de Dios es señal de que se equivocan, pero la mayoría de las veces es todo lo contrario. Quienes reciben un trabajo profundo tienden a pasar por las etapas más silenciosas, porque no es en el ruido donde se establecen los cimientos, es en la quietud, es en la soledad, es en los días en que nadie te ve que Él te mira más, porque el oro no brilla en la tierra. Hay que extraerlo, separarlo de las impurezas y calentarlo en el fuego. Y todo esto sucede en secreto. Solo entonces brilla, solo entonces se hace visible. Este proceso de transformación tiene un impacto que va mucho más allá de lo que sientes. Cambia tu mentalidad, afecta tu toma de decisiones. Corrige caminos que antes parecían correctos pero que ahora ya no tienen sentido. Porque cuando Dios empieza a alinear tu ser interior, lo externo ya no te engaña. Las cosas que antes te atraían pierden su brillo. Los lugares que antes te acogían ya no te encajan. Las personas que antes te nutrieron ya no hablan el mismo idioma. Y esto es doloroso, pero también es señal de crecimiento, de evolución, de revelación personal. La preparación de Dios nunca es superficial. Él despierta recuerdos, traumas y bloqueos. Te confronta con verdades que has evitado durante años, porque para que avances, Él necesita romper lo que te detiene. Y muchas de estas ataduras no son externas, están en el corazón, están en creencias erróneas, en heridas abiertas, en interpretaciones distorsionadas de lo que es el amor, la identidad y el valor. Así que sí, Él permanece en silencio, pero no es porque no le importe, es porque está reorganizando todo en tu interior. Y la reorganización no ocurre con ruido. A veces sientes que vives un ciclo de pérdidas sucesivas, pero quizás lo que estás perdiendo no es lo esencial, sino más bien lo superfluo. Quizás lo que no formaría parte de la próxima etapa se está yendo de tu vida. Y el dolor de la pérdida puede ser el dolor de la purificación. Dios te está preparando para llevar algo más ligero, más puro, más acorde con la nueva etapa. Porque hay cosas que solo son sostenibles para quienes han experimentado una reconstrucción interior. Y ese es el tipo de persona en la que te estás convirtiendo, incluso sin darte cuenta. Es curioso cómo el tiempo de silencio revela con mayor claridad lo que esconde el tiempo de celebración, la verdad oculta sobre ti mismo, sobre tus intenciones, sobre los patrones que antes seguías sin cuestionar. Dios no solo te muestra lo que está mal, te enseña a vivir con conciencia, discernimiento y responsabilidad. Te fortalece en secreto para que, cuando llegue el momento de la revelación, perdido bajo el peso de la bendición. Sé que todo esto suena intenso, y lo es, pero también es necesario, porque nadie llega a un lugar de propósito sin haber enfrentado la incomodidad de la realineación. El camino de la fe no es un camino fácil, está hecho de valles, desiertos, colinas, pausas y reinicios.
pero cada paso, por pequeño que sea, te acerca a la verdad que Dios tiene para ti. Y esta verdad no es teórica, está viva y se está formando en tu interior, silenciosamente. Si este extracto te ayudó a comprender un poco mejor lo que sucede dentro de ti, escribe aquí en los comentarios: Dios me está alineando por dentro. A veces, es esta simple frase la que inicia el mayor punto de inflexión en tu historia. Hay algo que solo el tiempo puede producir en nosotros. Y por mucho que deseemos respuestas inmediatas, puertas abiertas ahora, cambios visibles ayer, Dios obra a un ritmo diferente. No se apresura solo porque nuestra ansiedad haya aumentado. No revela secretos a corazones impacientes, porque sabe que la verdad entregada en el momento equivocado puede convertirse en una carga, y ama demasiado como para permitir que te aplaste algo que aún no estás listo para soportar. Necesitas madurar para soportar el peso de la verdad que vendrá, y esta maduración no ocurre en los momentos culminantes de la vida. Nace en los intervalos, en los silencios, en las pausas que parecen demasiado largas. Hay una diferencia entre querer ser usado y estar listo. Muchas personas desean ser usadas por Dios, lograr algo nuevo, experimentar una transformación, pero no se dan cuenta de que tienen demasiada prisa para digerir lo que aún se gesta en su interior. Dios no revela todo de una vez porque conoce lo que se esconde tras la superficie. Conoce la profundidad de tu fortaleza emocional, tu resiliencia espiritual, tu capacidad para manejar el impacto que ciertas verdades causan. Así que, por amor, espera que la humildad reemplace la prisa. Discernimiento venza la desesperación. Espera que el corazón deje de exigir y comience a escuchar. Es durante este tiempo de espera que se desarrolla la madurez, y no se mide por cuánto sabes, sino por cuánto has aprendido a confiar. La madurez espiritual llega cuando comprendes que no toda ausencia es abandono, que no toda demora es negativa, que no toda falta de respuesta significa silencio eterno. A veces, lo que está en juego no es lo que Dios quiere darte, sino cuánto te está preparando para que no lo pierdas al recibirlo, porque la bendición sin preparación se convierte en ilusión. El crecimiento sin estructura se convierte en ruina. Y Dios no invierte en proyectos frágiles, construye para que perduren. Si prestas atención, te darás cuenta de que los momentos más decisivos de tu vida no fueron cuando todo salió rápido, sino cuando tuviste que esperar, tragarte el orgullo, reconsiderar tus decisiones y dejar que Dios actuara en áreas que te habías ocultado incluso a ti mismo. Estos son los momentos que dejan cicatrices profundas. Es en estos momentos tras bambalinas donde Dios forja el carácter que sustenta la revelación, porque hay verdades que solo se revelan tras una conmoción, solo cuando la prisa se convierte en paciencia, solo cuando la necesidad de control da paso a la confianza plena. Y esto exige decisiones valientes, decisiones de continuar incluso sin comprender, de obedecer incluso sin sentir, de creer incluso sin garantías. La madurez espiritual no se revela cuando todo está claro, sino cuando eliges permanecer incluso en la oscuridad, porque es en esta oscuridad donde Dios revela sus secretos más profundos, y solo comparte revelaciones con quienes tienen un corazón dispuesto a guardar, no a presumir. El secreto nunca se ocultó por el simple hecho de ocultarlo. Fue para protegerte hasta que estuvieras listo para compartirlo. Piensa conmigo, si Dios te diera ahora mismo lo que tanto deseas, ¿serías capaz de conservarlo? ¿Podrías sostenerlo con sabiduría, equilibrio y firmeza? ¿O el peso de esta respuesta aún te inquietaría? No es una acusación, es solo una reflexión sincera. Porque Dios ve más allá de nuestros deseos. Él ve si ya podemos soportar el impacto de lo que pedimos, y por eso espera, porque esperar madura. Esperar filtra lo que es necesidad y lo que se llama. Esperar revela lo que es solo deseo y lo que es destino. No hay crecimiento real sin incomodidad.
No hay revelación sólida sin un período de formación oculta. Es en la invisibilidad donde nace la firmeza. Es en la soledad donde su voz se hace más clara. Y cuando se respeta este proceso interno, lo que sigue es fuerte, duradero y verdadero. El problema es que a veces queremos respuestas públicas sin haber experimentado renuncias en secreto. Pero Dios no trabaja con las apariencias, trabaja con las raíces, y toda raíz profunda requiere excavación. Así que, si sientes que tardas un poco, quizás sea porque Él aún está profundizando tus raíces antes de exponerte a las grandes revelaciones. Hay cosas que solo comprenderás cuando mires atrás con un corazón más sano, más pleno, más consciente de todo lo que tuvo que morir en tu interior para que algo nuevo pudiera nacer. Por eso Dios no se apresura, honra cada paso, respeta cada fase, no te presiona, te prepara. Y cuando todo esté listo en tu interior, la verdad oculta se manifestará en el exterior. Y te darás cuenta de que ningún día de silencio fue en vano, fue una construcción. Si esta parte te ayudó a ver que el tiempo de espera en realidad puede ser el momento más importante de tu viaje, escribe en los comentarios: me estoy preparando en silencio, porque a veces, solo reconociendo esto, algo dentro de ti comienza a cambiar. Hay etapas en la vida que se parecen más a cuevas, frías, solitarias, demasiado silenciosas, lugares donde la luz no penetra fácilmente, donde sentimos que todo se despoja, se deconstruye, se reduce a lo esencial. Son momentos que nadie ve, que no dan pie a publicaciones bonitas, que no inspiran palabras motivadoras fáciles, pero es en estos lugares ocultos donde todo parece detenerse, donde Dios realiza los movimientos más profundos. La cueva no es una ausencia de propósito, es un lugar de refinamiento. Ese tiempo que creías olvidado fue, de hecho, el tiempo en que Dios cuidaba cada detalle de la estructura invisible que ahora te sostiene. Mientras te cuestionabas, Él te esculpió. Mientras considerabas rendirte, Él profundizó tus raíces. La cueva es un lugar de construcción silenciosa. Es allí donde la fe deja de ser solo una idea y se convierte en un cimiento. Es allí donde nace la resistencia, no como una armadura de orgullo, sino como un refugio interior de confianza. Entramos a este lugar creyendo que lo estamos perdiendo todo y salimos descubriendo que Dios, de hecho, estaba eliminando el exceso, el peso muerto, el caparazón que nos impedía crecer. El escondite no es el fin, es el intervalo sagrado entre quién eras y quién estás a punto de convertirte. Parece extraño, pero el dolor del aislamiento esconde secretos que la multitud jamás escuchará. Hay verdades que nacen solo en el silencio, revelaciones que solo emergen cuando cesa todo lo que era ruido. Cuando Dios te lleva a la cueva, no es para castigarte, es para protegerte. Es para enseñarte a escuchar de nuevo. Es para que tu identidad no se confunda con los aplausos, ni tu misión con las expectativas de los demás. Porque, antes de colocarte ante la gente, Dios te llama a estar cerca. Y estar cerca a veces es un lugar solitario, sí, pero nunca vacío. Porque todo el cielo trabaja en lo invisible para refinar lo que luego será revelado. Y hay más. El pulido que se lleva a cabo en este lugar oculto no es superficial. Dios no trabaja superficialmente, va más profundo, toca donde duele, donde nadie más se ha atrevido a tocar, deconstruye las ideas erróneas sobre quién eres, sobre quién es Él, sobre lo que realmente importa. Retira las corazas para protegerte del mundo y comienza a restaurar lo puro, lo luminoso, lo verdadero. La transformación es lenta, pero debe serlo, porque lo que nace con prisa se rompe fácilmente, pero lo que se esculpe con el tiempo lleva consigo solidez. La cueva también revela intenciones, muestra lo que aún está desalineado, lo que debe dejarse atrás, porque no todo lo que llevas puede llevarte al siguiente nivel. Algunas cosas solo tienen sentido en la superficie,
Cuando Dios decide llevarte, más profundo también decide limpiar, cortar y separar. No por frialdad, sino por fervor. Porque sabe que el peso de una revelación inesperada puede ser destructivo. Así que, antes de abrir las puertas, cierra las ventanas, apaga el ruido y te llama a ese lugar de soledad donde el ego muere y la esencia finalmente respira. Tu mentalidad cambia, dejas de buscar visibilidad y empiezas a apreciar los momentos en que Dios te esconde, porque ahí, en ausencia de público, nace la verdadera presencia y se transforma. Te hace darte cuenta de que no necesitas demostrarle nada a nadie, que ser visto por Dios es mucho más valioso que ser notado por el mundo. Es en la cueva donde comprendes el valor del silencio, de escuchar, de hacer una pausa. Es donde aprendes a levantarte sin público, a continuar sin aplausos, a creer sin pruebas. Y esta resistencia que surge allí, donde nadie te ve, será precisamente lo que te sostenga cuando llegue el momento. Porque la exposición sin preparación destruye, pero la revelación tras pulir honra. El escondite es la habitación secreta donde Dios esculpe no solo lo que harás, sino quién serás. Es allí donde se prueba tu carácter, donde se profundizan las raíces, donde se aclara tu propósito. Y cuando Él completa este proceso, o mejor dicho, cuando ve que estás listo para avanzar un poco más, no te da cualquier bendición. Él revela tu misión, y esta misión no es fácil, pero ahora estás listo para ella. Si este pasaje resonó contigo y describió algo que has estado enfrentando en silencio, escribe en los comentarios: Dios me está sacando de la cueva, porque solo aquellos que han pasado por este escondite entienden el valor de lo que allí nace. Es difícil creer en medio del dolor que pueda tener un propósito. Cuando estamos en medio del proceso, solo sentimos pesadez, confusión, debilidad. Se siente como si el suelo se derrumbara, como si nuestra alma se cansara, como si nuestra mente ya no encontrara rumbo. Pero con el tiempo, cuando nuestro corazón vuelve a respirar, nos damos cuenta de una verdad tan profunda que solo pudo haber sido escrita con lágrimas. El dolor que soportaste no fue un castigo, sino una estrategia. Ninguna lágrima cayó por casualidad. Ningún corte fue involuntario. Nada de lo que soportaste fue en vano. Todo fue permitido por Dios para fortalecer exactamente lo que Él mismo plantó en ti. Es como si te mirara con amor y te dijera: sé lo lejos que puedes llegar, pero para llegar ahí, algunas cosas necesitan sanar, otras arrancarse y otras volver a colocarse. Pero este proceso de sanación, extracción e inserción casi nunca es fácil. Es una cirugía, y la cirugía duele, pero también salva. Lo que tanto te dolió no vino a destruirte, vino a revelarte, vino a mostrar una parte de ti que ni siquiera sabías que existía. Una fuerza que solo emergió cuando todo a tu alrededor parecía desmoronarse. Una resiliencia que nunca habrías conocido si solo hubieras vivido las etapas tranquilas de la vida. Hay una verdad oculta en el sufrimiento que solo se puede comprender tras sobrevivirlo. El dolor expone nuestras fragilidades, pero también ilumina nuestras raíces. Y a menudo, lo que parece debilidad es en realidad una señal de que estás madurando. Porque quien siente, vive, y quien vive, aprende. El dolor tiene el extraño poder de transformarnos sin pedir permiso. Primero desorganiza, pero luego reorganiza todo a un nivel más profundo, verdadero y estable. Dios no necesita infligir heridas para obrar en ti, pero sabe cómo usar incluso las infligidas por otros para tu bien. Puede que no lo hayas entendido en ese momento. Puede que hayas llorado de rabia, que te hayas sentido traicionado, abandonado, perdido. Y todo esto es legítimo. Dios nunca anuló lo que sentías. Él vio. Él escuchó, y sin embargo, no te interrumpió, porque sabía que ese dolor, aunque amargo, injusto, indeseado, sería el instrumento preciso para derribar los muros que impedían el progreso. Algunas sanaciones solo llegan después de la ruptura,
Algunas decisiones solo se toman después de una pérdida. Algunos nuevos comienzos nacen solo después de un final. Y algunas fuerzas solo se activan cuando todo se derrumba. Esta es la parte que nadie ve, el trasfondo de la fe. Las cicatrices que no se ven en tu rostro, pero que viven en tus recuerdos. Las noches que oraste sin siquiera poder formar una oración. Los días en que todo tu interior gritaba, pero el mundo seguía como si nada. Dios no ignoró nada de esto. Al contrario, te sostenía desde dentro mientras todo lo exterior se desconectaba, porque antes de darte una respuesta necesitaba fortalecerte para que no te derrumbaras. La transformación que ocurre en tu interior es demasiado profunda para ser rápida. Dios no solo quiere que ganes, quiere que te conviertas en alguien que viva en paz, incluso en medio de la lucha. Alguien que ya no necesite aprobación para continuar, que ya no dependa de condiciones ideales para mantenerse fiel. Esto no nace en terreno fácil, nace en medio de la escasez, la soledad y la confusión. Y es precisamente por eso que se permitió el dolor, no porque merecieras sufrir, sino porque Dios vio en lo que podrías convertirte después. Hay momentos en que solo vemos destrucción, pero el cielo ve cimientos. Mientras lloras la pérdida, Dios sonríe con los cimientos. Y cuando todo parece desaparecer, en realidad, Dios está haciendo espacio para algo más sólido, más limpio, más suyo. El dolor convirtió en una herramienta, y la herramienta en dirección. Te impulsó hacia una nueva mentalidad, te obligó a detenerte y reevaluarlo todo. Y aunque al principio te resististe, poco a poco comenzaste a comprender que ciertas cosas tenían que suceder, aunque nunca las hubieras elegido por tu cuenta. El impacto de comprender esto es significativo. Alivia el corazón. Reorganiza los sentimientos, sana heridas que ya formaban parte de tu identidad. Empiezas a darte cuenta, vivido lo que no es lo que has, sino lo que has construido a partir de ello. Las cicatrices no te debilitan, dan testimonio de que resististe, de que creciste, de que sigues aquí. Y ahora, con más sabiduría, más calma, más conciencia, si todo parece derrumbarse a tu alrededor, quizás sea porque Dios está levantando algo nuevo desde cero, no una copia de lo que era, sino una construcción limpia, sólida y preparada. Porque ahora, después de todo lo que has enfrentado, ya no eres el mismo. Y eso lo cambia todo. Cambia cómo te ves a ti mismo, cambia cómo oras, cambia cómo reaccionas, porque ya no vives por impulsos, decides con claridad, sientes profundamente. Confías profundamente. Si has leído hasta aquí y sentiste que este pasaje reflejaba algo que has experimentado o aún estás experimentando, escribe en los comentarios: el dolor me preparó para ser más fuerte. Porque esta frase no es solo una diatriba, es una declaración de madurez espiritual. Hay cosas que solo entendemos cuando todo cambia por dentro. No es una explicación que venga con palabras, es una claridad que se extiende con el tiempo. Es como si de repente todo lo que una vez parecía un caos comenzara a reorganizarse dentro del alma. Y esta organización silenciosa, que llega sin ruido, es señal de que algo ha sanado, de que algo está listo, de que ha llegado el momento de renovarse. Y cuando llega ese momento, Dios no solo explica, Él transforma. No viene a darte una excusa, como si se disculpara por los caminos difíciles que has recorrido. Viene a mostrarte que, incluso sin que lo supieras, todo eso ya era parte de la solución. La revelación de Dios no es solo una respuesta a los porqués que cargamos, es una reconfiguración interna. Es como si de repente el dolor ya no nos dominara, como si el trauma ya no hablara con tanta fuerza, como si la prisa ya no dominara nuestros pensamientos. Algo en nuestro interior cambia sin que tengamos que forzarlo. Nuestra mirada se vuelve más serena, nuestra fe más ligera, nuestro corazón más puro. Y entonces lo comprendemos. La revelación ha llegado, no como destellos ni como una voz audible, sino como una paz que no depende de las circunstancias.
una certeza de que el cielo nunca perdió el control, ni siquiera en los días en que creíamos que todo estaba perdido. Este tiempo de renovación no se trata del fin de la lucha, sino del comienzo de una nueva mentalidad. Lo que una vez te cansó, ahora te enseña. Lo que una vez te hirió, fortalece, ahora te... Dios no regresa al pasado para explicarte cada detalle, sino que te lleva a un lugar donde el pasado ya no duele como antes, porque la transformación ocurre cuando el dolor pierde su poder para paralizarte, y esto solo es posible cuando Él ya ha hecho lo que debía hacerse en el silencio, a escondidas, en la espera, en las madrugadas cuando creías hablar contigo mismo. Es asombroso cómo Dios revela con facilidad lo que anhelamos con desesperación. Imploramos explicaciones y Él responde con transformación, porque la respuesta más poderosa nunca es la que calma la curiosidad, sino la que sana el alma. Él sabía que no necesitabas cualquier explicación, necesitabas ser restaurado. No solo quería decirte por qué, quería mostrarte para qué. Y cuando ese ¿para qué? Llega, todo cambia. El peso se alivia, la respiración regresa, el cuerpo se calma y el espíritu descansa, porque ya no se trata de comprender cada paso, se trata de confiar en aquel que los guió a todos. Hay algo muy valioso en el tiempo de renovación. Llega cuando ya no exiges nada, sino que estás listo para todo. Es cuando el corazón cansado, después de tantos intentos, finalmente dice, pase lo que pase, estoy contigo, Dios. Y es en este punto de entrega, no de derrota, que Él actúa con mayor claridad, porque ahora la casa está limpia, la tierra está preparada, las distracciones se han ido, y todo lo que Él quería mostrarte ahora encuentra espacio para florecer. El tiempo de renovación es así. Él no llega gritando, llega ocupando. Ocupa el lugar donde antes habitaba la ansiedad, ilumina los rincones que estaban cerrados, y no necesita demostrar nada, porque su presencia lo transforma todo. Lo más hermoso de todo esto es que, durante este tiempo, empiezas a verle sentido incluso a lo que no tenía sentido. Cosas que antes querías olvidar ahora se convierten en marcas de honor. Recuerdos que antes dolían, ahora se convierten en testimonios. Lo que parecía una pérdida como protección ahora se revela. Lo que parecía una demora ahora se convierte en una estrategia. Dios no necesitaba cambiar el pasado, solo necesitaba cambiar tu perspectiva sobre él. Y eso, en sí mismo, es liberador. Es en este punto que comprendes que la verdadera revelación nunca fue una respuesta prefabricada, fue una reconstrucción interna, una nueva visión, un nuevo ritmo, un corazón más sabio. Ahora te sientes más completo, incluso sin tener todo resuelto, más tranquilo, incluso sin revelación garantías. Trajo conciencia, porque la conciencia trajo paz. Ya no necesitas buscar confirmación, ya sabes, ya sientes, ya comprendes, no con la mente sino con el alma. Y eso es lo que hace el tiempo de renovación. Te coloca en un lugar donde el dolor no gobierna, el miedo no te detiene y el pasado ya no dicta las reglas. Es un lugar nuevo, un nuevo comienzo, y no es porque las cosas finalmente hayan cambiado por fuera, sino porque tu interior ya se ha reorganizado por completo. Si este pasaje habló y describe exactamente lo que estás empezando a sentir, escribe en los comentarios: estoy viviendo mi tiempo de renovación. A veces, declarar esto es todo lo que tu espíritu necesita para reconocer lo que Dios ya está haciendo dentro de ti. Llega un momento en tu camino en que todo empieza a encajar. Las preguntas no desaparecen del todo, pero dejan de gritar. Las heridas siguen presentes, pero ya no duelen tanto. El silencio de Dios, que antes parecía abandono, ahora se revela parte de un plan detallado, donde todo tenía su tiempo y su razón de ser. Y entonces, sin previo aviso, sin espectáculo, empiezas a ver lo que ha estado oculto durante tanto tiempo: la promesa, la unción, el propósito. Y no es solo una revelación externa, es algo que surge primero en tu interior,
como si algo latente despertara lentamente. Empiezas a darte cuenta de que nada fue casual, que esas noches que lloraste en silencio, los días que sentiste que ya no podías más, los momentos en que todo parecía estar en tu contra, moldeaban exactamente lo que necesitarías para sostener lo que vendría después. Dios no te estaba probando como quien quiere verte caer, te estaba entrenando como quien conoce tus capacidades, y ahora, lo que una vez fue una carga, comienza a revelarse como preparación. El dolor te impulsó hacia la madurez, la pérdida te enseñó sabiduría, la espera te enseñó discernimiento. Comprenderás por qué tuviste que soportar tanto. Dios ahora te revela la misión detrás de lo que parecía injusto ahora demuestra cuánto le importaste, incluso en los detalles. Las personas que se fueron de tu vida, Él sabía que no podrían acompañarte en el nuevo ciclo. Los no que te frustraron, Él sabía que te liberarían de situaciones que habrían destrozado tu corazón. Las puertas que se cerraron, Él sabía que si las cruzabas en el momento equivocado, terminarías perdiéndote lo que Él estaba preparando con tanto celo, porque lo que Él tiene para ti no es solo un logro, es un llamado. Hay una diferencia entre vivir para sobrevivir y vivir con propósito. Y cuando Dios revela lo que había detrás de todo, sientes esa diferencia en tu alma. Las batallas ya no son solo obstáculos, son parte de la misión. La resiliencia que has aprendido a desarrollar, la sensibilidad que has adquirido en el dolor, la firmeza que nació en días de incertidumbre, todo esto forma parte de tu unción. Y la verdadera unción no proviene de la posición que ocupas, sino de lo más profundo de tu vida. Nace del quebrantamiento, de la entrega, de la obediencia cuando nadie más te ve. Esta revelación cambia tu forma de caminar, tu postura, tu forma de hablar. Dejas de competir con el tiempo y empiezas a caminar con él. Empiezas a tomar decisiones que no agradan a todos, pero que te conectan con el cielo. Porque quienes tienen propósito ya no pueden vivir distraídos. Dios no te ocultó por casualidad. Te guardó hasta que tuviste claro que lo que te espera requiere madurez, discernimiento y valentía. Y ahora que has atravesado el valle, la cueva y has resistido el silencio, ahora tienes autoridad. La autoridad espiritual no se impone, se construye, y se construye tras bambalinas, donde nadie aplaude, pero el cielo registra. Y por eso ahora, cuando Dios comienza a revelar lo oculto, no hay duda. Sabes que no fue casualidad. Sabes que la promesa no se ha olvidado. Sabes que la unción no surgió de la nada. Sabes que el propósito se está formando con pinceladas que solo pueden haber salido de su mano. Y todo en tu interior lo confirma. Este es el momento oportuno. Y lo más impresionante es que, cuando llega esta conciencia, ya no te sientes apresurado, porque lo que Dios está haciendo ahora no depende de la velocidad, sino de la profundidad. Te lo revela no para impresionarte, sino para encomendarte. Es como si dijera, ahora sabes por qué te dolió, ahora entiendes por qué tardó tanto, ahora ves lo que yo vi todo el tiempo, y esto trae una paz que ninguna explicación teórica podría ofrecer. Porque no se trata de tener todas las respuestas, se trata de comprender finalmente lo que se estaba generando silenciosamente. El impacto de esta revelación es tan grande que incluso cambia tu perspectiva del futuro. Ya no se trata de forzar las cosas, se trata de tomar una postura de fe, sabiendo que Dios no solo te llamó, sino que te preparó. Y si te preparó, es porque ha llegado el momento de manifestar lo que antes estaba oculto. Sí, momento de transformar lo que has vivido en silencio en un instrumento para sanar, liberar y elevar a otros. Porque tu historia no se trata solo de ti, es un puente, un canal, una respuesta que Dios construyó con esmero. Si esta parte te ayudó a ver el valor de lo que hasta ahora ha estado oculto, escribe en los comentarios. Ahora entiendo el propósito del dolor. A veces,
Reconocer esto en voz alta es el primer paso para experimentar lo que Dios está revelando ahora de manera diferente. Hay un momento que llega como un susurro, pero se convierte en un punto de inflexión para quienes han pasado tanto tiempo caminando con lágrimas en los ojos y el corazón cansado. Es ese instante en que el alma se da cuenta de que ya no está atrapada en el laberinto de la confusión. Las preguntas siguen presentes, pero ya no duelen como antes. Es en este punto que empezamos a comprender, a fondo, la diferencia entre la fase de prueba y la fase de revelación. Porque en la fase de prueba, todo es oscuro, estrecho y silencioso. Caminas sin saber dónde pisas, sigues adelante incluso sin ver señales, y esto requiere una fe que no se alimenta de respuestas, sino de perseverancia. En la prueba no entiendes, nada parece conectar, la gente no comprende lo que enfrentas y ni siquiera sabes cómo explicarlo. Lo que era claro ahora se vuelve borroso, lo que antes parecía simple, de repente se convierte en una batalla. Tu mente se cuestiona, tu cuerpo se cansa, tu espíritu se desgasta intentando discernir qué hay detrás del silencio de Dios, y sin embargo, algo dentro de ti insiste en continuar. Ahí reside el milagro de la fe, porque quienes perseveran, incluso sin comprender, echan raíces que ningún viento puede arrancar. La fase de prueba es incómoda, porque no depende de tus sentimientos. Exige aplomo incluso cuando tu corazón quiere descansar. Te obliga a tomar decisiones en días en los que solo querías escapar. Pone a prueba tu disposición a obedecer, incluso cuando la promesa parece olvidada. Es la fase entre bastidores, la cueva, el desierto, pero también es la fase en la que el cielo trabaja con mayor intensidad, no para cambiar las cosas externas, sino para alinear todo dentro de ti. Y cuando este trabajo interno se completa, algo comienza a cambiar, gradualmente, silenciosamente, casi imperceptiblemente. Y ahí es cuando comienza la fase de revelación. En la revelación, todo cobra sentido, no porque los hechos hayan cambiado, sino porque tú has cambiado. Piezas empiezan a encajar. Las decisiones que tomaste con dolor ahora muestran que salvaron tu paz. Las pérdidas que te hirieron ahora muestran que abrieron espacio. Los retrasos que te frustraron ahora revelan que te salvaron de caídas mayores. Es como si se abriera una cortina y la luz que entra no te ciega, sino que te sana, porque empiezas a ver con los ojos correctos, y ver con los ojos correctos lo transforma todo, incluso lo que una vez te causó sufrimiento. La fase de revelación no se trata de estatus ni reconocimiento, se trata de claridad. Es el momento en que el cielo se alinea con tu realidad. Lo que Dios había estado preparando para ti en silencio, ahora se manifiesta con dirección. Lo que parecía un caos se convierte en un camino. Y entiendes, no fue un castigo, fue una construcción. No fue un rechazo, fue protección. No fue la ausencia de una promesa, era tiempo de madurar. Y cuando entras en este momento, algo dentro de ti se aquieta, porque la prisa desaparece, la ansiedad desaparece y la convicción reemplaza la presión. La convicción de que Dios no solo te sostuvo durante la fase de prueba, sino que te guió en cada paso hacia la revelación. Este impacto es casi indescriptible, porque te das cuenta de que has soportado más de lo que imaginabas, que has crecido sin darte cuenta, que has madurado sin darte cuenta, y que el silencio de Dios no era vacío, era lenguaje. Él te estaba entrenando para comprender lo que ahora eres capaz de llevar, porque las revelaciones no son palabras bonitas, son instrucciones concretas, son respuestas que exigen responsabilidad, son misiones que requieren preparación. Y Dios, que conoce cada detalle de tu camino, solo te entrega cuando ve que no lo desperdiciarás, cuando sabe que lo honrarás. Y esta transición, de la prueba a la revelación, marca el inicio de una nueva fase. Una fase en la que ya no necesitas demostrarle nada a nadie, en la que ya no negocias tu paz para complacer a los demás, en la que dejas de
mendigar por cosas pequeñas, porque ahora conoces el valor de lo que llevas dentro. Entiendes que fuiste forjado en el fuego, tallado en el dolor, moldeado en el silencio. Y por eso, ahora llevas algo que no se puede robar, copiar ni comprar. Llevas la verdad. Si este pasaje te hizo reconocer en qué etapa estás o te ayudó a identificar este cambio silencioso que está sucediendo dentro de ti, escribe en los comentarios: estoy saliendo de la prueba y experimentando la revelación. A veces, todo lo que el alma necesita es poner en palabras lo que ya entiende en su interior. Hay verdades que intuimos incluso antes de comprenderlas. Y cuando Dios empieza a revelar, no necesita muchas palabras. Basta con un versículo, una frase, un momento de paz en medio de la confusión, porque su palabra tiene este poder. Ilumina la oscuridad más profunda, incluso cuando todo parece estar fuera de lugar. Cuando llega el momento de la revelación, algo en nuestro interior nos impulsa a escuchar. Y alma ya no se resiste, se rinde. Porque ya no se trata de buscar señales, sino de reconocer lo que Dios ya está haciendo en el presente. Isaías 43:19 dice: miren, estoy haciendo algo nuevo, está brotando, ¿no lo perciben? Esta última pregunta parece simple, pero es una invitación a la comprensión espiritual. La revelación no siempre viene con un espectáculo. A veces comienza con pequeñas señales, cambios sutiles, nuevas ideas, personas que llegan sin explicación, puertas que se abren sin esfuerzo, o simplemente una paz que aparece sin razón aparente. La novedad de Dios no grita, florece, y cuando florece, confronta todo lo viejo, cansado y estancado dentro de nosotros. La revelación siempre requiere espacio, y a veces, la fase de prueba ha cumplido precisamente ese propósito: preparar el terreno donde algo nuevo comienza a brotar. Pero hay un dilema interno que muchas personas experimentan en este momento, porque, incluso sintiendo que algo nuevo se avecina, aún existe la tensión de la espera. Y ahí es donde Habacuc 2:3 entra como fundamento. Aunque tarde, espera con paciencia, porque sin duda vendrá. Este versículo no promete una respuesta inmediata, sino una certeza inquebrantable. Llegará, y esta venida no depende de nuestra prisa, sino de la fidelidad de Dios. A Él no le conmueve nuestra ansiedad, sino la plenitud del tiempo. Cuando la revelación esté madura, cuando tu corazón esté listo, cuando todo esté en su lugar, entonces sí, la visión se cumplirá. Y será en el momento preciso, ni antes ni después. Esperar no es el intervalo entre la promesa y la revelación. Esperar es el entorno donde Dios nos moldea para recibir lo que ya tiene preparado. A veces, lo que tarda no es lo que Él va a hacer, sino lo que aún debemos soltar. Soltar viejas ideas, personas que ya no tienen propósito, hábitos que enferman el alma, voces que ahogan lo que Dios intenta mostrarnos, porque hay revelaciones que solo pueden percibir quienes han aprendido a guardar silencio interior. Y cuando la mente insiste en intentar comprenderlo todo ahora, Juan 13:7 surge como un recordatorio amoroso y paciente. Lo que hago, no lo entienden ahora, pero más tarde lo entenderán. Esta frase, dirigida por Jesús a Pedro, es una de las más humanas que encontramos en las Escrituras, porque se dirige a quienes están confundidos, cansados, frustrados por la falta de explicación. Se dirige a quienes obedecen sin entender, caminan sin ver, creen con lo poco que les queda. Y, sin embargo, Él garantiza, lo entenderán, no ahora, pero más tarde. Esta promesa de entendimiento futuro es lo que sostiene a quienes caminan por fe. Porque quienes creen no necesitan todas las respuestas hoy, necesitan dirección. Y esa dirección llega en silencio, llega con lágrimas, llega en la palabra, llega en los detalles. A veces llega después de una noche de insomnio, a veces en medio de un día cualquiera. Dios sabe cómo revelar, sabe cómo hablarte de una manera que nadie más puede. Y cuando revela, no es solo para informar, es para transformar. Estos versículos
no son solo frases aisladas, son partes vivas de una conversación que Dios tiene con nuestras almas a lo largo del tiempo. Son recordatorios de que Él ve lo que aún no has visto, entiende lo que aún no has entendido y ya ha escrito lo que aún no has leído. El tiempo de revelación no es una llegada, es una apertura. Es cuando lo que estaba atascado comienza a fluir. Es cuando lo que parecía confuso comienza a alinearse. Es cuando el cielo y la tierra comienzan a moverse juntos y te das cuenta de que la mano de Dios siempre ha estado ahí, incluso cuando tus ojos estaban nublados por el dolor. Si esta sección te conmovió y te ayudó a ver estos versículos como respuestas para el momento que estás viviendo, escribe aquí en los comentarios: ahora entiendo el tiempo de Dios. A veces, el primer paso para experimentar la revelación es reconocer que ya ha comenzado. Hay momentos en que la fatiga parece acumularse en los huesos, y no es solo fatiga del cuerpo, sino del alma. Ese peso inexplicable, porque viene de dentro, de todo lo que has guardado en silencio durante tanto tiempo. Has llorado por dentro mientras sonreías por fuera. Has dicho: está bien, solo para no tener que explicarlo. Has seguido caminando incluso con el corazón hecho pedazos. Y sin embargo, sigues aquí. Y eso en sí mismo es un milagro. Porque quienes siguen adelante, incluso sin fuerzas, se sostienen por algo más grande de lo que comprenden. Los guía una mano invisible que, aunque parezca lejana, nunca ha dejado de sostener la tuya. Esta palabra es para ti, que guardas silencio, que te sientes olvidado, que has mirado al cielo y has preguntado: ¿aún me ve el Señor? Dios te dice: te escondí, no te abandoné. El escondite nunca fue desprecio, fue protección. No fuiste marginado, te mantuve apartado. Y ahora ha llegado el momento de mostrarte lo que tengo preparado, porque todo lo que soportaste en silencio, todas las oraciones que nadie escuchó, todas las veces que quisiste rendirte, pero te mantuviste firme, todo esto generó algo precioso en ti, algo que ahora está listo para emerger. No te han dejado atrás, has sido apartado para el momento oportuno, y ese momento ha llegado. Aunque no lo sientas, aunque nada haya cambiado exteriormente, algo ya ha comenzado a suceder. ¿Y sabes cómo lo sabes? Por tu forma de pensar. Por cierto, incluso cansado, sigues creyendo. Por cierto, incluso decepcionado, sigues orando. Incluso herido, sigues sirviendo. Incluso sin respuestas, sigues esperando. Esta es la fe en su forma más pura, y es este tipo de fe la que Dios honra. No la fe que solo aparece en los servicios o en palabras bonitas, sino la fe que ha sobrevivido al silencio, la pérdida y la frustración. Dios vio cada detalle de lo que enfrentaste. Vio los días que contuviste las lágrimas en medio de la calle. Vio las noches en las que no pudiste dormir. Vio los pensamientos que nadie conoce, los miedos que escondes, la fuerza que necesitabas para seguir sonriendo. Y fue allí, en ese lugar secreto, donde comenzó a obrar. Mientras pensabas que estabas inmóvil, Dios se preparaba. Mientras te preguntabas ¿por qué?, Él dibujaba el ¿para qué? Y ahora estás a punto de entender. Lo que viene no es solo una respuesta, es una revelación sobre quién eres, sobre lo que llevas, sobre por qué pasaste por todo esto. Dios no desperdicia el dolor, lo transforma, lo usa, lo convierte en algo mayor, porque cuando Él le da algo a alguien que fue forjado en silencio, esa persona no trata la bendición como un trofeo, sino como una misión, y tu misión comienza a revelarse ahora. El tiempo en que te sentías invisible está a punto de convertirse en el momento en que Dios te levantará sin necesidad de anunciarlo, porque quienes se han preparado en silencio no necesitan un escenario. La autoridad habla por sí sola. No saldrás de este proceso de la misma manera que entraste. Y lo que soportaste en silencio, Dios está a punto de honrarlo visiblemente. No para exaltarte, sino para exaltar lo que Él ha hecho en ti.
porque ahora llevas algo que nadie puede robar, algo que no depende de la aceptación de los demás, algo que crece de adentro hacia afuera y tocará vidas, abrirá puertas y transformará entornos, porque no solo llevas una historia de dolor, sino una historia de superación, fe y propósito. Si esta palabra te encontró justo donde parecía que tus fuerzas estaban agotando, escribe aquí en los comentarios: estaba escondido, no abandonado, porque quizás este reconocimiento sea todo lo que tu corazón necesita para aceptar que sí, el momento ha llegado, y Dios está listo para mostrar lo que tiene preparado. Quizás no lo hayas notado, pero algo ya ha comenzado a cambiar dentro de ti. No fue repentino ni estruendoso, fue como un cambio silencioso en tu forma de ver, sentir y reaccionar. Ya no eres la misma persona que entró en esta fase. Y no se trata solo de haber madurado con el tiempo, sino de haberte transformado por completo. Porque este dolor te limpió, esta pérdida te enseñó, esta espera te fortaleció, y esta revelación te llevará más lejos. No es una exageración, es profético, es espiritual, es el tipo de cambio que solo quienes se han vaciado comprenden, porque solo quienes han tocado fondo pueden reconocer el valor del aire cuando vuelven a respirar libremente. El tiempo fue difícil, el camino exigente, pero ahora llevas una sabiduría que no provenía de libros ni de consejos prefabricados, proviene de la experiencia, de caídas y nuevos comienzos, de lágrimas ocultas y decisiones que nadie aplaudió. Surgió entre bastidores, de los días que dijiste amén, aunque no sentías nada, de los momentos en que todo parecía estancado, pero elegiste seguir adelante. Fue entonces cuando Dios te moldeó, fue entonces cuando desprendió capas que ni siquiera sabías que seguían ahí. Orgullo disfrazado de independencia, miedo oculto, tras el control, heridas que incluso habías olvidado, pero que aún moldeaban tus reacciones. Y ahora, después de tanta poda, tanta espera, tanto silencio, comienza la cosecha, no solo de bendiciones externas, sino de un nuevo tú. Un tú que respira con más facilidad, que lleva menos cargas invisibles, que entiende que lo que parecía un castigo era en realidad una purificación. Todo lo que has vivido no fue un final, fue una preparación meticulosa, y lo que creías que te quebraba, en realidad te liberaba de viejos patrones, de ataduras emocionales, de alianzas tóxicas, de ideas que limitaban lo que Dios quería hacer en ti. Y por eso no saldrás de esta fase de la misma manera que entraste. Imposible. La persona que soportó todo esto en silencio, que permaneció incluso sin garantías, que perdonó cuando habría sido más fácil cerrarse, que continuó incluso sin reconocimiento. Esta persona ahora posee una autoridad que no se puede comprar ni copiar. Se reconoce espiritualmente, porque el dolor, al procesarlo con Dios, no solo deja cicatrices, sino que libera poder. Poder para tocar otras vidas, para abrir caminos, para generar sanación en otros. Y todo comenzó dentro de ti. Hay un antes y un después en el proceso que enfrentaste, y este después es más que una nueva etapa, es una nueva identidad. No regresaste al punto de partida, regresaste diferente, regresaste con una mirada más clara, un corazón más agudo y una mayor sensibilidad. Ahora disciernes lo que una vez confundió, ves más allá de lo que una vez te cegó, y todo esto tiene un propósito, porque Dios no desperdicia el sufrimiento de quienes lo aman, lo transforma en dirección, en misión, en impulso. Ahora es como si todo lo que parecía estancado comenzara a fluir. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú lo has hecho. Tus decisiones son más conscientes, tus palabras tienen más peso, tus pasos son más firmes, y esto te llevará más lejos, porque ahora ya no vives para sobrevivir, sino sabes quién te sostuvo, sabes lo que costó estar aquí, y quienes lo saben no dan marcha atrás, no se dejan vencer por cualquier viento, no se intimidan por el ruido, porque ya han pasado por la fase más difícil,
la de enfrentarse a sí mismos con valentía. Así que sí, saldrás de esta fase más fuerte, más completo, más preparado. El dolor te liberó de lo que te impedía ver. La pérdida arrancó lo que ya no podía acompañarte. La espera te enseñó el valor del momento oportuno. Y ahora, la revelación te reposiciona, no solo ante los demás, sino ante ti mismo, porque se está activando un llamado, se está cumpliendo una promesa, comienza un nuevo ciclo, y ya no estás en el mismo lugar. Si este extracto describe lo que sientes que estás experimentando ahora mismo, escribe en los comentarios: ya no soy quien entré. A veces, simplemente reconocer esta transformación es suficiente para confirmar que, sí, estás listo para experimentar lo que viene después. Hay procesos que nos dejan sin palabras mientras ocurren, pero una vez que pasan, nos dejan con la certeza de que nunca estuvimos solos. Puede que no lo hayas entendido todo mientras estabas vivo, pero ahora, poco a poco, empiezas a reconocer lo que Dios estaba diseñando tras el velo, y eso lo cambia todo. Cambia la forma en que te miras al espejo, cambia la forma en que oras, cambia lo que toleras, lo que priorizas, lo que anhelas, porque cuando el cielo revela lo que siempre ha estado preparado en secreto, el alma encuentra descanso, la ansiedad pierde su lugar, y el corazón que una vez vivió en alerta, ahora comienza a descansar en un lugar de paz que solo la comprensión trae. Has pasado por una etapa que muchos ni siquiera imaginan. Has vivido situaciones intensas tras bambalinas. Has librado guerras que ni siquiera se mencionaron. Has superado pensamientos que nadie escuchó. Y ahora, sin fanfarrias, emerges de todo esto más fuerte, más limpio, más renovado, como quien finalmente comprende la razón del dolor, la espera, el silencio, como alguien que, incluso roto, ha sido reconstruido desde dentro, porque lo que Dios hizo no fue solo para este tiempo, fue para sostener todo lo que está por venir, y Él no desperdicia la preparación, la transforma en dirección. Y si hoy te sientes más completo, incluso después de estar tan fragmentado, es señal de que el cielo está liberando un nuevo aliento, una verdadera renovación, algo que no depende de las circunstancias que te rodean, sino de la claridad que ahora llevas dentro. Ya no ves las cosas de la misma manera, porque ahora sabes que no te dejaron atrás, sino que fuiste guardado para algo específico, y esto te permite caminar con propósito, incluso en días comunes. Porque cuando comprendes que el tiempo de espera fue un tiempo de construcción, incluso el tiempo que ha pasado parece valer la pena. Lo que el cielo ha atesorado durante toda tu vida ahora te es entregado, no como un premio, sino como una responsabilidad. Y lo recibes no como quien mendiga, sino como alguien que fue formado para sostener. Dios te ayudó a superar esta etapa, no solo para restaurarte, sino para realinearte con quien verdaderamente naciste para ser. Y ahora que esta revelación desciende de tu mente a tu corazón, te encuentras más centrado, más sereno, más preparado, no para vivir sin problemas, sino para afrontar la vida con autoridad, con conciencia, con verdad. Prepárate, porque lo que antes era silencioso, ahora resonará, y no a través de la fruta, sino te darás cuenta de que te guían desde dentro. Comenzarás a tomar decisiones que antes te paralizaban. Dejarás de buscar la aprobación donde antes te sentías perdido. Caminarás ligero, incluso cargando con grandes responsabilidades, porque ahora sabes quién eres, quién te sostiene y el valor de lo que llevas dentro. Y cuando te das cuenta de que ya no te molesta la espera, la demora, el tiempo, es porque has entrado en el ritmo de Dios. Y cuando eso sucede, la vida cambia. No porque todo se haya vuelto más fácil, sino porque finalmente se aclara. Y cuando se aclara por dentro, lo externo pierde su poder para desestabilizarte. Has pasado por la fase más oscura y has emergido con luz propia. Ahora entiendes el silencio, el dolor, el proceso,
Ahora entiendes el propósito, y eso, en sí mismo, es la mayor revelación. Si esta palabra te habló, comenta aquí: ahora entiendo, Señor. Esto ayuda a otros que también están esperando respuestas. Deja un me gusta si sentiste que Dios te hablaba. Esto fortalece el canal y llega a aquellos que necesitan escuchar esta verdad hoy. Y hay un vídeo aquí que completará lo que Dios comenzó aquí. Haz clic y continúa conmigo allí. Y suscríbete, porque habrá más revelaciones y no querrás perdértelas. Si has llegado hasta aquí, es porque esta palabra te llegó al corazón. Y si en algún momento te resonó, deja un comentario. Estoy contigo hasta el final, para que sepa que esta conversación realmente te conmovió. Esto también ayuda a otros a darse cuenta de que no están solos en este proceso. Si quieres recibir más contenido como este, suscríbete al canal, no por obligación, sino porque aquí seguimos construyendo juntos, palabra a palabra, lo que Dios quiere revelar. Y antes de irte, dale a me gusta si este mensaje te ha llamado la atención. Es una forma sencilla de decir: vale la pena continuar. Aquí hay un video que complementa exactamente lo que comentamos. Haz clic y sígueme. Entenderás aún más cómo está el cielo ahora mismo.